rey de los judíos, es el rey de Israel. Él es el rey de la rectitud, es el rey de las edades, es el rey del cielo. Él es el rey de gloria, es el rey de reyes. Él es el Señor de señores. Ese es mi rey. Y me pregunto si tú lo conoces. Mi rey es un rey soberano. Ninguna medida de cantidad puede definir los límites de su amor. Él es perdurablemente fuerte. Él es completamente sincero. Él es eternamente firme. Él es inmortalmente bondadoso. Él es imperialmente poderoso. Él es imparcialmente misericordioso. ¿Tú lo conoces? Él es el más grande fenómeno que jamás ha cruzado el horizonte de este mundo. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador de los pecadores. Él es la pieza esencial de la civilización. Él es incomparable. Él no tiene precedentes. Él es la idea más exquisita de la literatura. Él es la personalidad más alta de la filosofía. Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología. Es el único calificado para ser el Salvador. Me pregunto, ¿tú lo conoces? Él da fuerzas al débil, Él se solidariza y Él salva, Él fortalece y sostiene, Él guarda y Él guía, Él sana al enfermo, Él limpia a los leprosos, Él perdona a los pecadores, Él libera a los deudores, Él liberta al cautivo, Él defiende a los débiles, Él bendice al joven y Él sirve al infortunado, Él recompensa a los ancianos, Él recompensa al diligente, Él embellece a los mansos. Me pregunto, ¿tú lo conoces? Él es la llave del conocimiento, Él es la fuente de la sabiduría, Él es la puerta para la liberación, es el camino de la paz, es la vía a la rectitud, Él es la autopista a la santidad, Él es la entrada de la gloria. Pregunto, ¿tú lo conoces? Su vida es inigualable, su bondad no tiene límites, su misericordia es eterna, su amor nunca cambia, su palabra es permanente, su gracia es suficiente, su reinado es justo, su yugo es fácil y liviana es su carga. Desearía poder describirlo, pero Él es indescriptible, Él es incomprensible, Él es invencible, Él es irresistible. Tú lo conoces, no lo puedes sacar de tu mente, no lo puedes soltar, no puedes sobrevivir sin Él, no puedes vivir sin Él. Los fariseos no pudieron te damos gloria, porque ellos entendieron que no podía ser detenido. Pilato no pudo encontrar ninguna falla en Él. Herodes glorifícate, Padre Santo. La muerte no pudo Bendito y alabado sea tu no nombre. pudo retenerlo. Él es mi rey. Él es Jesús. Estamos contentos, amada Iglesia de Jesucristo. Les saludamos desde nuestro hogar. Que Dios te siga bendiciendo, que Dios te siga fortaleciendo. Saludamos a nuestros hermanos que ya están conectados, gloria al Señor. En esta hora, nuestro hermano Maurito, nuestra hermana Elba Méndez, nuestro hermano Abraham Chávez, nuestra hermana Irene Aguilera, nuestra hermana Leticia, nuestra hermana Claudia, que ya están, ¿verdad?, ahí activados, y algunos más que no me salen aquí, pero son más de esto, de los que he nombrado. Dios te bendiga. Estamos contentos de estar en esta noche y poder a través de este medio poder entrar a tu hogar y poder compartirte un estudio que Dios ha puesto en nuestros corazones. Esperamos, Dios, que te hayas estado gozando, te estés gozando por la mañana. Te recordamos que a las 9 de la mañana, en una hora, tenemos, ¿verdad?, lo que es de lunes a viernes, que hemos puesto un programa que hemos titulado Un té para tu familia, donde queremos, ¿verdad?, que las familias se conecten en la mañana. Está el consejo familiar por la mañana y estamos esforzándonos para poder llevar una palabra de aliento, una palabra de bendición por las mañanas a las familias, y que tú puedas mirar todo lo que nosotros podemos hacer como familia para poder seguir creciendo. Así que Dios te bendiga de una manera muy especial. Recibe saludos de la familia pastoral, amén. La pastora, mis hijos, de mi parte se les extraña mucho, pero continuamos en esta hora con el estudio. Y es martes,
está a nuestro servicio, la palabra del Señor. Inicia, ¿verdad?, con este estudio que hemos titulado Jesús es Dios. Amén. Y usted puede decir, el pastor, bueno, sabemos que Jesús es Dios, aunque usted no lo crea. Hay personas y sectas y algunas religiones que no creen que Jesús es Dios. Por eso hemos titulado, ¿verdad?, esta enseñanza, Jesús es Dios. Así que yo quiero que tú hablas la palabra del Señor ahí donde estás, en el libro de Mateo, capítulo 16 y versículo 13. Y vamos a introducirnos, ¿verdad?, Señor, ¿verdad?, del 13 al 16 a la palabra del Señor, para mirar lo que la palabra del Rey nos dice y nos aconseja. Amén. Dice la Escritura de esta manera, Mateo 16, 13, en adelante hasta el 16, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. También dice en el 15, y les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondieron: Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué hermoso mirar, ¿verdad?, que hay una revelación para Pedro y él lo mira como el Hijo del Dios viviente, el Hijo de Dios. Pero había personas que en el tiempo de Cristo pensaba que era Juan el Bautista, que era Elías y otros Jeremías, ¿verdad?, y algunos otros profetas. Pero vamos a mirar a través de la Escritura, ¿verdad?, y por medio de la palabra de Dios vamos a responder una pregunta muy importante. ¿Verdaderamente Jesús es Dios? Esa es una pregunta que nosotros traemos en esta tarde, ¿verdad?, a través de este estudio. ¿Verdaderamente Jesús es Dios? Esta pregunta es de suma importancia para todo cristiano, pues para muchas personas Jesús fue solamente un buen maestro, un profeta o un buen hombre. Y es necesario que nosotros, como hijos de Dios, en la fe que nosotros creemos, usted tiene bien establecido en el corazón qué es lo que cree, para que, como dice la palabra, que las doctrinas no lo hagan como el mar, que lo llevan a uno para aquí, para allá, pensando muchas cosas al mismo tiempo. Pero yo creo que la palabra del Señor habla por sí sola, y vamos a mirar cómo la palabra del Señor nos deja saber a nosotros que Jesús es Dios. Amén. Definitivamente era todo eso, ¿verdad?, de lo que ya nombré yo, era todo eso. Pero Jesús es mucho más que eso. No solamente eso que ya nombré o eso que mucha gente hoy en día cree. Verdaderamente es de suma importancia que nosotros comprendamos, ¿verdad?, y creamos que Jesús es Dios. Tenemos que estar seguros de su deidad, pues ese es el centro de nuestro cristianismo. Y nosotros tenemos que estar bien, ¿verdad?, acertados en esto, ¿verdad? Y si eso es así, quiere decir que, ¿por qué motivo te digo esto? Porque Jesús es nuestra fe, Jesús es nuestra salvación y Jesús también es nuestra redención. Entonces, podemos oír bastante a través de estos estudios, ¿verdad?, que Jesús es Dios. Pero podrías defender esta parte cuando alguien te diga Jesús no es Dios, Jesús era un profeta, Jesús era nada más un maestro. Que tú te encuentres con alguna secta y religión, y no para que usted discuta con esto, porque el propósito de esto no es discutir, simplemente que usted pueda saber en dónde está parado, saber en qué usted cree, porque es importante que mucha gente cree en algo, pero no sabe cómo defender estas cosas. Entonces es importante, gloria al Señor, que usted y yo podamos analizar y saber de esto a mucha profundidad. Amén. Respondemos primeramente una pregunta muy importante: ¿por qué Dios se hizo hombre? Vamos a empezar por preguntarnos y mirar cómo la Biblia nos resuelve esta pregunta que nosotros estamos haciendo en esta noche. ¿Por qué Dios se hizo hombre? ¿Por qué tenía que tomar Dios la naturaleza humana? Esa es una de las preguntas que nosotros debemos hacernos en esta noche para poder mirar en este estudio cuáles son las respuestas que nosotros,
¿verdad? Podemos darle, pero a través de la Escritura, porque la Escritura habla por sí sola y a su nombre, Iglesia de Jesucristo. La respuesta es porque fue un hombre, ¿verdad? Es porque el hombre fue el que pecó. Esa es una de las primeras respuestas. Y lo vamos a mirar por la Biblia. Pero si el hombre no hubiese pecado, Dios no hubiera venido a la naturaleza humana y convertirse Dios en un humano para mirar y entender que el pecado, número uno, había sido en humanidad, pero número dos, que tenía que ser restaurado por medio de la humanidad. Y tú me puedes decir, pastor, ¿cómo está esto? ¿Cómo que usted me está diciendo que tendría que haber sido resuelto por medio de la humanidad? Y si es así, te voy a explicar a través de la Biblia, nos vamos a dar cuenta que esto verdaderamente es así, ¿verdad? Porque fue el ser humano quien pecó. Mira lo que dice Romanos 5:12. Porque Dios, en su infinito poder, estando Jesucristo ahí en el cielo con Dios, se quitó su corona, se quitó su majestad, se quitó su poder, quitó todo lo que él estaba allá en el cielo, los privilegios que él tenía. Todo eso se lo quitó. ¿Y sabe por qué es? Porque el hombre, después de que Adán pecó, el hombre no podía ir a Dios. Dios tuvo que venir al hombre para poder restituirlo, poder justificarlo y perdonarlo a través del pecado que él había cometido. Pero miramos lo que dice la Biblia en Romanos 5:12 en este estudio. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Podemos entender que esta escritura dice que el pecado entra por un hombre y que a través de ese hombre que fue Adán, amén, a través de esa maldición del pecado, de la desobediencia, entró a los hombres en la generación. Entonces entró por él el pecado de muerte. O sea que después de que él peca, nosotros, una de las consecuencias más grandes es que el ser humano no iba a morir, pero ahora muere por el pecado original. Así que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron en cuanto a las generaciones. Amén. Y un hombre, un ser humano tenía que pagar el precio por ese pecado. Un hombre tenía que recibir el juicio y el castigo de Dios por el pecado. Si tú te das cuenta, a través de la historia, Dios buscó a hombres, ¿verdad? Buscó a un Noé queriendo salvar al mundo. Buscó a un Moisés queriendo salvar, ¿verdad? Parte de lo que era Israel. Levantó a Daniel. Levantó a través de la Biblia hombres que no pudieron completar, gloria al Señor, ¿verdad? Lo que era el restaurar a la humanidad con nuestro Dios. Por eso Dios eligió, ¿verdad?, hacerse hombre para poder venir a pagar el precio que a mí nos correspondía pagar. Pero mira lo que dice la Escritura en el versículo 18 de Romanos 5. Romanos 5:18 dice así: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno a todos los hombres la justicia de vida. ¿Qué quiere decir esta escritura? ¿Verdad? Que el pecado vino a convertirse en condenación para toda la humanidad. Pero de la misma manera, la justicia vino a todos los hombres en la justificación en la vida. O sea que la justificación iba a ser en la forma humana, para que el humano entendiera, nosotros como seres humanos entendiéramos que en la humanidad nosotros somos justificados. Y mira lo que dice el 19: porque así como por la desobediencia de un hombre, escucha, muchos fueron constituidos pecadores. Porque Adán pecó, toda la humanidad se constituyó pecadora. Aunque tú puedes decir, mucha gente se ha preguntado, puedes oír en muchas maneras, en estudios, en preguntas, ¿por qué voy a pagar el precio de alguien más? Porque simplemente somos la generación que fuimos afectadas. Es como tú y como yo. Si nosotros no fuimos restaurados en áreas, en pecados, nuestras generaciones pueden ser
también, ¿verdad? Llevadas al mismo caos por el pecado del hombre o de los padres, nuestras propias generaciones. Así de esta manera, cuando Adán peca, todos los hombres fueron, ¿verdad?, constituidos pecadores. Y luego sigue diciendo la Escritura, así también por la obediencia de uno. ¿De quién? De Jesucristo. Los muchos serán constituidos justos. Así que por Adán entró el pecado, pero por nuestro Señor Jesucristo, hecho Dios hombre, ¿verdad?, fuimos nosotros constituidos justos delante de Él, porque Él llevó el pecado sobre Él mismo. Y a su nombre, Iglesia de Jesucristo, y a su nombre. Pero no podíamos ser no podía ser cualquier ser humano, porque ya había Dios probado y dándole la oportunidad a muchos hombres antes que Cristo viniera para poder restituir esta separación de la humanidad con Dios. Pero tenía que ser Dios hecho hombre para poder llevar a cabo la reconciliación con Dios, ¿verdad? Pues ningún ser humano podría soportar la ira verdaderamente de Dios. Ningún ser humano podría soportar todo el peso del pecado. ¿Te puedes imaginar todo el peso del pecado de la humanidad? Un solo hombre no podía, terrenalmente hablando, no podía soportarlo. Por eso Jesucristo, ¿verdad?, era 100% divino, pero también era 100% humano. Él tenía la divinidad, ¿verdad? Algo que sabía nuestro Dios todopoderoso, que solamente el Hijo iba a soportar llevar el pecado del mundo. Ningún ser humano podría cumplir los requisitos de Dios. Solamente Jesús podía hacerlo. Mira lo que dice Colosenses capítulo 1 y versículo 19 al 20. Por cuanto agradó al Padre que Él habitase toda plenitud. Agradó al Padre que en Cristo habitase toda la plenitud. Y por medio de Él, el reconciliarlos consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Si tú notas en este versículos que acabamos de mirar, dice que a Dios, al Padre, le agradó que el Hijo tuviera toda plenitud, tuviera todo el poder, que fuera 100% también Dios al mismo tiempo. Pero esto era para poder reconciliar. Tenía que tener esta característica Cristo en la tierra como ser humano para poder tener Él la garantía que iba a poder reconciliar la humanidad para con Dios a través de la sangre de la cruz, que es la sangre de la cruz que redime a todo pecador, que te redimió a ti, que yo no sé si te acuerdas cuando viniste a Dios y tú le aceptaste como único y suficiente Salvador y aceptaste ese sacrificio, esa sangre, ¿verdad?, que fue precio de sangre en nuestra vida. Nuestra alma fue comprada por un precio tan grande que ningún ser humano pudiese ver comprado. Y a su nombre, Iglesia de Jesucristo. Por lo tanto, si Jesús no fuera Dios, no podríamos adorarlo. Si Jesús no es Dios, en vano habría sido su muerte. O sea, tenía que ser Jesús Dios, ¿verdad?, para poder lograr todo lo que Él logró para toda la humanidad. Si Jesús no es Dios, su sangre no nos podría limpiar de todo el pecado en la humanidad. Jesús tendría que ser Dios, porque el único que perdona pecados es el Todopoderoso. Y el Todopoderoso es Dios. Si Jesús no es Dios, la obra redentora no estaría completa. Amén. No estaría completa si Él no fuese Dios. Pero más adelante vamos a estar mirando cómo verdaderamente, ¿verdad?, esta palabra que llega a nuestros corazones, ¿verdad?, que Jesús es Dios. Ahora, dejemos saber que hay muchas sectas hoy en día que se niegan a la divinidad de Jesús. No aceptan que Él sea un Dios hecho hombre. Hay muchas sectas. Tú puedes, ¿verdad?, mirar alrededor, ¿verdad? Y yo quiero nombrar solamente una de ellas, que es la más, me llamó la atención cuando investigaba sobre ellos, sobre la doctrina que ellos tienen, y investigaba yo sobre cómo creen, cómo se desarrolla, cómo se menean ellos, ¿verdad? Y encontré algo que me llamó la atención sobre este estudio que yo estoy compartiendo.
ellos, ¿verdad? Por ejemplo, los testigos de Jehová, Jesús para ellos, Jesús era el arcángel Miguel. Veamos textualmente la enseñanza ahí en los de los testigos de Jehová, hermano, y ahí yo la tomé de una página oficial de ellos. Y ahí dice, de modo, le voy a leer lo que dice ahí. De modo que el arcángel Miguel es Jesús antes de venir a la tierra. Después resucitó y volvió al cielo. Jesús retomó su servicio como Miguel, el jefe de los ángeles. Entonces, ellos tienen en su doctrina, en su enseñanza, esta parte en la página oficial de los testigos de Jehová, ¿verdad? Tienen, gloria al Señor, esta parte donde yo la tomé para poder complementar mi estudio y dejarles saber que hay algunas sectas y religiones que no creen que Jesús es Dios. Hay muchos que no creen que Jesús es el Padre, que Jesús, ¿verdad?, es parte de la Trinidad. Hay gente que no lo cree así, pero vamos a desarrollarlo a través de la Escritura y mirar qué es lo que la palabra de Dios nos dice a través de esto. Y a su nombre, Iglesia de Jesucristo, y a su nombre. En primer lugar, el 1 de Juan 5:20, ¿verdad?, dice de esta manera, 1 de Juan, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Mira, este versículo es un versículo que de este versículo se denota muchas religiones, muchas sectas, y predomina ciertas doctrinas que, ¿verdad?, mucha gente enseña y desglosa este versículo a la manera de la doctrina o a la manera que ellos creen. Pero vamos a mirar más allá de un simple versículo, porque un simple versículo no puede predominar una doctrina, ni puede hacerse una doctrina o una iglesia de un solo versículo. La iglesia debe estar fundada en todo lo que es la palabra de Dios, desde Génesis a Apocalipsis, porque esta es nuestra máxima autoridad. Hay sectas y hay religiones que dejan fuera ciertos versículos que están refutando la doctrina que muchas sectas y algunas religiones tienen, ¿verdad? Y no aceptan porque refutan lo que ellos enseñan y lo que ellos creen. En este caso son los testigos de Jehová, que tienen, ¿verdad?, algunos versículos encontrados como uno de estos, uno de los que ellos tienen y que todavía no han mandado a cambiar en su Biblia, es este. Dice, pero sabemos que en el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, el cual es el verdadero Dios y la vida eterna. Algunas sectas, como te decía, y religiones piensan que Jesús es el Padre, que Jesús es el Espíritu Santo y que Jesús es Dios. Y esto es verdad, ellos mismos lo dicen, pero ¿sabe qué me llama la atención, hermano? Que hay un grupo, ¿verdad?, de personas, hay un grupo de religiones que no lo entienden, ni lo creen, lo que mismo ellos están enseñando, predicando. Creen que solo es Jesús y ya. Pero miremos a través de la Escritura, qué es lo que nos dice la Escritura, ¿verdad? Que cómo es de que Dios se desglosa a través de su propia palabra. Y a su nombre, Iglesia de Jesucristo. Pero miramos la palabra como nos enseña sobre que Dios hizo al hombre a su imagen, a su semejanza. Una de ellas es algo extraordinario que dice la Biblia, ¿verdad? Mira, vamos a empezar por ahí. La Biblia dice en el principio, en Génesis, que Dios te hizo a ti y a mí, al ser humano, a su imagen y a su semejanza. Quiere decir que tú y yo tenemos ciertas cualidades de Dios para poder nosotros semejarnos a Él. Hay ciertas cosas que Dios está enseñándonos y que podemos nosotros, gloria a Jesucristo, mirar cómo nosotros vamos a ir creciendo en esta parte, ¿verdad? A través de que nosotros nos estamos conectando, porque somos a su semejanza y somos hechos, ¿verdad?, a su imagen. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:23. Dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo. Fíjate lo primero que dice esta escritura.
que Dios quiere que nosotros nos santifiquemos por completo. Amén. Y luego sigue diciendo este versículo, y todo vuestro ser, todo lo que usted se mira, todo esto quiere que Dios se santifique, todo. Ahora, ¿qué es el todo de nuestro ser? Continuamos con el versículo, dice, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irrepresible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir este versículo? Que usted en este ser tiene un espíritu dentro de usted, tiene un alma dentro de usted y tiene este cuerpo que usted y yo nos miramos constantemente. Ahora, estos tres personajes en un solo cuerpo, podemos mirar lo que nosotros somos personas humanas trinitarias, porque somos compuestos de tres cosas, ¿verdad? Siendo uno. ¿Qué quiere decir con esto? Que usted tiene el Espíritu Santo, espíritu de vida que está dentro de usted, que se volverá a Dios cuando usted muera y yo muera, y el alma que representa las emociones y el verdadero yo y dónde usted va a ir, porque el cuerpo incluso no le pertenece, según primera de Corintios 6, versículo 20, 19 y 20 ahí, ¿verdad? Porque dice que en el cuerpo de nosotros no nos pertenece, es de Dios. Y hay de aquel que, ¿verdad?, esté poniendo cosas en nuestro cuerpo, porque Dios, ¿verdad?, nos va a juzgar. Ahora, lo que quiero enfocarme en esta escritura de 1 Tesalonicenses 5:23 es que ahí dice que Dios quiere que nos santifiquemos en las tres cosas. En el espíritu, que lo llenemos de su palabra, que lo llenemos de adoración, que lo llenemos, ¿verdad?, de ese tiempo con Dios. Y tu alma también de la misma manera tiene que buscar a Dios y este cuerpo representar lo que hay dentro de ti. Y estas tres cosas, que es el espíritu, alma y el cuerpo, sean guardados irrepresibles para la venida de Cristo. O sea, que no nomás es lo de afuera, no nomás es lo de afuera que vamos un día a presentar a Cristo. De hecho, lo de afuera es lo que menos vamos a presentar a Cristo, porque dice la Biblia que tú vas a ser polvo y al polvo va a volver, pero tu alma, lo que tú vas a presentar delante de Dios, ¿verdad? Entonces podemos mirar que el ser humano, el cuerpo humano, está representado a tres cosas, que es espíritu, alma y cuerpo. Estamos bien hasta ahí. Y a su nombre, iglesia. Así que de esa manera es nuestro Dios. Son tres también ellos en uno, que hacen diferentes cosas, igual que el ser humano. Con el espíritu vives, con el alma amas las emociones, haces decisión, y este cuerpo responde a lo que el alma dicta. Amén. Pero mira lo que dice la escritura, ¿verdad? Porque así, de esta manera, es nuestro Dios, que es a semejanza de nosotros, a imágenes de nosotros, y es una de las semejanzas más claras y más concretas que Dios nos dejó a la humanidad. Mira lo que dice 1 de Juan 5:7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Son tres. Dice ahí el Padre, el Verbo, que es el Hijo, ¿verdad? Según Juan 1:1, dice que el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y el Verbo estaba con Dios y el Verbo es Dios. Entonces, podemos mirar en este pasaje de la Biblia, en 1 Juan 5:7, que dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estamos mirando que nuestra Biblia dice el Padre, que es una coma, que no está haciendo punto de terminación, sino una coma, ¿verdad?, de separación. Y dice el Verbo y el Espíritu Santo. Pero luego dice, termina diciendo este versículo, y estos tres son uno. Quiere decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres en un solo Dios, pero cada uno de ellos, así como tú tienes una función en el espíritu, en tu alma y en tu cuerpo, ¿verdad que el espíritu no sale ahí corriendo para afuera? ¿Verdad que no? No. ¿Verdad que tu alma no sale corriendo para afuera? Tu cuerpo para un lado, el espíritu para otro. No. Cada uno representa ciertas, amada iglesia, ciertas funciones. Y como Dios nos hizo a nuestra semejanza, a su semejanza y a su imagen, Dios quiere dejar claro en este estudio, ¿verdad?, o en esta palabra, que estos tres son uno. La misma escritura nos enseña
que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres representan a un solo Dios. Entonces, ¿cómo podemos entonces comprobar bíblicamente que nuestro Señor Jesús es Dios? Porque si notamos un poquito, regresando atrás a lo que estábamos compartiendo ahorita, podemos mirar, ¿verdad?, que muchos de nosotros a veces nos hacemos bola y agarramos ciertos versículos para poder levantar cierta doctrina o ciertas sectas, ¿verdad?, que muchas veces estamos peleando algo que no es, mientras cuando Dios se quiere revelar al mundo en toda su plenitud. Y nosotros mismos he mirado que muchas sectas y muchas religiones han estado mirando a Dios sin quererlo mirar, mirando al Espíritu Santo sin quererlo mirar, mirando que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres son uno, pero no lo quieren mirar. Se sentan en ciertos versículos para poder, ¿verdad?, hacer creer que su doctrina es la única que hay en el mundo, ¿verdad? Y muchos se atreven a decir, algunas doctrinas y sectas y religiones se atreven a decir que solamente ellos entrarán al reino de los cielos. Mientras, cuando a mí me dice la Biblia que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Tú no vas a ir al Padre por una religión, tú no vas a ir al Padre por una iglesia, tú no vas a ir al Padre por un pastor, tú no vas a ir al Padre ni por una doctrina. Tú y yo vamos a ir al Padre, amada iglesia, el día que tú le digas a Cristo, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Entonces usted tiene entrada al reino de los cielos. Entonces usted, su nombre estará escrito en el libro de la vida, para que en aquel entonces, amada iglesia de Jesucristo, se abran los libros y su nombre esté escrito ahí, para que usted y yo vivamos toda la eternidad. Y a su nombre, iglesia de Jesucristo, y a su nombre, iglesia de Jesús. Continuando con este estudio, entonces, ¿cómo podemos, verdad, comprobar bíblicamente que nuestro Señor Jesús es Dios? Primeramente debemos creer en lo que hablaba, en la Trinidad, pues Jesús es la segunda personalidad de la Trinidad, el Hijo. Pero también quiero dejar en claro, debemos saber que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, no aparece ni la busca. Y mucha gente, ¿verdad?, refuta esto de que como nosotros nos podemos llamar trinitarios, o como si la Biblia no nos asienta como gente trinitaria. Pero yo creo que el ejemplo que yo te puse anteriormente, a través de la misma Biblia, a través de 1 Tesalonicenses 5:23 y a través de 1 de Juan 5:7, quedó claro, yo creo, que esta Trinidad, que no dice la palabra Trinidad en la Biblia, podemos estar claro que somos personas con aspectos trinitarios, y que Dios también tiene aspectos trinitarios, tiene deidades trinitarias. Entonces, no necesariamente puede decir que tiene que estar la palabra, ¿verdad?, trinitario. Aunque yo te digo una cosa, amada iglesia, ese es un concepto personal de pastor, que verdaderamente al fin del día, esté la palabra o no esté, lo que nosotros tenemos que hacer en estos días es de poder alcanzar la salvación, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo, y vivir una vida bajo Él en santidad, para poder agradarlo y poder llegar un día delante de la presencia de Él. Y a su nombre, iglesia de Jesucristo. Quiero dejar en claro, amada iglesia de Jesucristo, sobre todo Benecer, como siempre, yo no tengo problema con dogma, con religión y con sectas, ¿verdad? No es mi situación, mi situación es mío personal, de que yo enseño a la iglesia, porque yo soy responsable de Benecer, de un día ponerlos dentro de la presencia de Dios, y que ustedes puedan entrar al reino de los cielos. No se trata de discutir, no se trata de pelear, ¿verdad? O quién tiene la verdad. La verdad, si la buscamos, se llama Jesús de Nazaret. Pudiera decir gloria a Dios ahí en su casa donde está, y a su nombre. Debemos saber que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, ¿verdad?, como le decía, sino que es una palabra usada para explicar la existencia de un Dios en tres personas. No son tres dioses, sino un solo Dios compuesto, manifestado en tres personas. Veamos algunos pasajes de la Escritura en las cuales se nos muestra claramente las tres personalidades de la Trinidad. Número 1, estamos ahí en Mateo 3, 16, 18. Dice la Escritura de esta manera: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, que
que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Quiere decir que quiere decir esto, que Jesucristo mismo en estos dos versículos o en estos tres versículos podemos notar, ¿verdad? En estos dos versículos podemos notar verdaderamente que aparecen los tres personajes, que era Jesús, el Espíritu Santo revelado como paloma, ¿verdad? Y la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado. Podemos ver las representaciones de los tres, ¿verdad? Que podemos mirar que verdaderamente Dios, Jesús, es Dios, ¿verdad? Pero vamos a mirarlo porque al final vamos, a través de la palabra, a través de los versículos que nos enseña la Escritura, vamos a mirar cómo Dios al final queda unido. Amén. Mira lo que dice Mateo 28:19. Dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me goza mirar, hermanos, que días atrás miraba un documental, que soy una persona que me gusta aprender bastante en cuanto a investigar, y investigaba una de las doctrinas de personas que, ¿verdad?, que están bautizando en el nombre de Jesús. Y mucha gente a veces me pregunta: pastor, usted que bautiza en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿qué piensa de los que se han bautizado en el nombre de Jesús? ¿Van al cielo? Y le contesto que sí. Porque verdaderamente la Biblia nos enseña que es un solo bautizo, ¿verdad? No necesitas bautizarte o rebautizarte. Y me llama la atención porque un día miraba ahí un reportaje y miraba cómo la confusión y el velo de personas está tanto ahí, que dicen: vamos a bautizar en cómo Jesús le enseñó a los apóstoles y que era en el nombre de Jesús. Y miro ahí la controversia, porque verdaderamente que el que enseñó a bautizar en el nombre de Jesús fue Pedro, porque Jesús a ellos, estando aquí, fue Mateo como a él les enseña a ellos. Pero hay un porqué. Pedro, que fue llamado a bautizar no a los gentiles, no a nosotros, sino él fue llamado, ¿verdad?, a predicarle a los judíos. Y el apóstol Pablo fue el que fue llamado a predicarle a los gentiles. Cada uno tenía, ¿verdad?, un ministerio muy diferente. Y nos podemos dar cuenta que esto es verdad, porque aún Pablo, el apóstol Pablo, vino y reprende a Pedro diciéndole: ¿por qué judaizáis? ¿Por qué, verdad? Si se te está enseñando que vayas a ganarte a los judíos, ¿por qué quieres que el gentil, verdad, se haga el propucio, verdad, que se corte el propucio, que pueda hacer la incircuncisión como tú la tienes? No. Y le explica Pablo a Pedro que la circuncisión ahora bajo la gracia era en el corazón. Así que podemos denotar esta palabra que te estoy diciendo, que cada uno fue llamado a diferentes ministerios, pero muchas veces nosotros no lo entendemos. Pero Jesús le dijo a los discípulos en el capítulo 28, cuando todavía él estaba con ellos, porque cuando Pedro empezó a bautizar, Jesús no estaba con ellos, ¿verdad? Pero sí estaba en el capítulo 28, 19, dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiere decir, ¿verdad?, que esta es la palabra de la Trinidad. Ahora, dice aquí, en el nombre del Padre, ¿verdad?, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, ¿verdad? Son tres nombres separados, no son del nombre, no, son nombres separados. Dice: en el nombre del Padre, y hay una coma, como se le vuelvo a repetir, y dice ahí más adelante, y dice más adelante: y del Hijo, y luego otra coma, y más adelante dice: y del Espíritu. Quiere decir esta escritura, gloria al Señor, ¿verdad?, que está haciendo separación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, estos mismos tres que están en esta manera, en este versículo, que están siendo presentados del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad?, lo dice en Juan 5:7, lo que ya leímos. Dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, que es el Hijo, y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y a su nombre, Iglesia de Jesucristo, están aquí, y a su nombre.
En el Antiguo Testamento se nos enseña, en segundo lugar, se nos enseña que el Mesías que vendría sería Dios hecho hombre. Vamos a mirar por qué Jesús es hombre. Porque en el Antiguo Testamento se enseña que el Mesías vendría como Dios, pero a hacerse hombre. Dice Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo os dará señal que, dice, nos dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. O sea, que estaba hablándole a una mujer terrenal, estaba hablándole a una persona de la tierra. Isaías profetizó 750 años de Cristo que Él vendría, y la profecía era para la humanidad, y la profecía era hacerle entender a la humanidad que de una mujer humana Dios iba a nacer. Dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. Era la señal que tenemos que Jesús es Dios. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que el nombre Emmanuel significa Dios con nosotros. El nombre de Emmanuel significa Dios con nosotros. Lo que quiere decir que Jesucristo hecho hombre era el Dios mismo, el Dios verdadero, el Dios que subió a la cruz del Calvario y pagó el pecado por ti, y en esa cruz nos justificó a ti y a mí, y que ha alcanzado esta humanidad, y que hay vida eterna para todo aquel que se le acerca, para todo aquel que cree en Él, porque dice la Escritura que todo aquel que en Él cree no se perderá, sino que tendrá vida eterna, ¿verdad? Vida eterna, y eso es lo que tú y yo tenemos. Dice amén conmigo, Iglesia de Jesucristo. Y a su nombre. Y a su nombre. Ahora, el Mesías sería llamado Dios fuerte. En Isaías 9:6 dice, el Mesías sería llamado Dios fuerte y Padre eterno. ¿Cómo sería llamado el Mesías? Dios fuerte y Padre eterno. Jesús es Dios y Jesús es el Padre eterno. Es la relación tan profunda que Jesús es el mismo Dios. Por eso aquí es donde yo quiero que usted y yo entiendamos a través de esta escritura que Jesús, ¿verdad? Ellos tres forman las tres Trinidad, las tres, ¿verdad? Personas divinas, ¿verdad? Que están en el cielo, pero que los tres son uno. El Mesías sería llamado, ¿quién es el Mesías? Jesús. El Jesús sería llamado Dios fuerte y también Padre eterno. Quiere decir que Jesús era el Padre, que Jesús está dentro del Padre, y a su nombre. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Qué hermoso es mirar, verdaderamente, gloria al Señor, ¿verdad? Cómo Dios, ¿verdad? Nos enseña a través de esta escritura que Dios iba a llevar algunos nombres diferentes. Y quiero leer de nuevo estos nombres. Dice que será llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. En Isaías 43 también lo representa, es la voz que clama en el desierto. Preparad el camino a Jehová, enderezad calzadas, dice, en la soledad a nuestro Dios. Qué tremendo es mirar que aún Isaías, ¿verdad? Gloria a Jesucristo, estaba él enseñando, ¿verdad? Que iba a haber un hombre, que es Juan el Bautista, que iba a proclamar en el desierto y a preparar el camino de Jehová. Dice, preparar el camino de Jehová. O sea, que nuestro Jesús es verdaderamente Dios. Que Juan el Bautista estaba preparando el camino del Hijo llamado Jesús en la tierra, pero ese Hijo es el único Dios verdadero. Dice la Escritura, lo quiero leer de nuevo, voz que clama en el desierto, preparar camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad de nuestro Dios. A nuestro Señor Jesucristo es también Dios.
Dios dice por medio de Zacarías que lo mirarían a él, a quien traspasaron, ¿verdad? También, gloria al Señor, lo mirarían y lo denota y lo pone de esta manera. Número 2, el Nuevo Testamento nos confirma claramente que Jesús es Dios. En Juan 1:1 nos enseña que el Verbo era Dios. O sea, que Jesucristo era Dios, es Dios, ¿verdad? Y en el principio, mira lo que dice la Escritura. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. O sea, perdón, si usted está mirando y entiende esta Escritura, que está bien clara, amada iglesia, donde podemos mirar que el Hijo es Dios, ¿verdad? Dice, en el principio el Verbo era el Verbo, y el Verbo era con Dios, o sea, que estaba con Dios, pero también deja notar, dice, y el Verbo era Dios. ¿Amén? En Romanos 9:5 y en Tito 2:13, ambos versículos se nos declara también que Jesús es Dios, ¿verdad? Punto número 3, la palabra de Dios nos demuestra que nuestro Señor Jesús tiene todos los atributos divinos. Todos los atributos divinos. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro Jesús, nuestro Señor Jesucristo, siendo 100% humano, 100% divino, caminó en la divinidad de Dios con todos los atributos de Dios. Mira lo que dice Colosenses 2, 8 al 10. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Nos podemos dar cuenta, ¿verdad?, que este versículo nos enseña y debemos estar bien concretos y sabidos, y nos advierte, ¿verdad? El libro de Colosenses, la palabra del Rey, nos advierte y dice, mirad que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. O sea, por cuestiones que quieren muchas veces dejarte saber de un modo o de otro que ellos tienen la verdad. Si yo te quisiera decir que yo tengo la verdad, yo me equivocaría. Pero yo te digo que esta palabra es la verdad. Yo te digo que Jesús sí es la verdad. El hombre no es la verdad, pero nuestro Señor Jesucristo es toda la verdad. Y así que si en esta palabra, si tú la consideras, la Biblia, como la máxima autoridad, quiere decir que tú y yo nos vamos a regir, cada uno de nosotros como hijos de Dios, como cristianos, nos vamos a regir por ella. Y a su nombre, Iglesia de Jesucristo. Y a su nombre. Ahora, sigue diciendo, ¿verdad? Lo quiero leer de nuevo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, según lo que ellos piensan, conforme a los rudimentos del mundo, conforme a lo que se está manifestando o se está meneando alrededor de las personas, y no según Cristo, que es el fundamento de la iglesia cristiana, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y yo te decía en el punto número 3 que la palabra de Dios nos demuestra que nuestro Señor Jesús tiene todos los atributos divinos. Amén. Jesús es el creador también. En Juan 1:3 y Colosenses 1:16 y 17, uno de los atributos de Dios es que Él es el creador, y Jesús es creador es porque Él es Dios. Si Jesús es el creador es porque Jesús es Dios. Y con este versículo también podemos mirar que verdaderamente Jesús es Dios, ya que hay muchos, ¿verdad?, que a veces no sabemos cómo defender este concepto. Y cuando hablo de defender, no hablo de que usted discuta o pelee, porque la palabra no es para contender, ¿verdad? No es para contender, es para que nosotros podamos ser enseñados, discipulados, poder crecer en la palabra del Señor, crecer en el conocimiento de Él. Y a su nombre, Iglesia de Jesucristo. Y a su nombre. Jesús es omnipotente según Juan 3:13 y Juan 1:42. Jesús está en todo lugar porque Él es omnipresente. Ni su cuerpo humano lo limita para tener ese atributo. Cuando estaba Jesús, ni el cuerpo humano lo limitaba. Él podía hacer cosas y que nosotros
¿verdad? Podemos mirar imaginables, pero era y las hacía porque los atributos de Dios estaban sobre la vida de Jesucristo. Ahora, entre las cosas, podemos mirar que Jesús es Dios porque el único que perdona pecados, según la Biblia, en el principio, en el Antiguo Testamento, es Dios. Es el único que perdona pecados, es Dios. Pero vamos a ver por qué Jesús también es Dios. Marcos 2, 5 al 11 dice de esta manera: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Si usted pone atención, Jesús estaba perdonando pecados aquí, estando él en la tierra, perdonando los pecados de un paralítico, dejándole saber al pueblo que el problema de él y el problema de la enfermedad y el problema de la condición de paralítico era porque había un pecado en él, ¿verdad? Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Si te das cuenta, con este versículo nos estamos dando cuenta que habían personajes ahí, ¿verdad?, que estaban en ese lugar, eran escribas que estaban ahí, gente que conocía la palabra, el Pentateuco, gente conocedora de la Biblia. Ellos estaban ahí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué habla este así?, dijeron ellos. Blasfema, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ellos. Esto era haber sido la revelación más grande que de veras estos religiosos del tiempo de Jesús, ellos tenían un velo tan tremendo en los ojos que no pudieron ver que Jesús se le estaba revelando. Porque si te das cuenta, ellos conocían la palabra. Y ellos, al mirar que Jesús le decía al paralítico: tu hijo, tus pecados. Número uno, le dijo hijo. Y él era el hijo del Padre. Y si él era el hijo, ¿cómo él llamaba hijo al hijo si él no era el Padre? ¿Te das cuenta de eso? Ahora, segundo lugar, él le estaba diciendo: hijo, tus pecados te son perdonados. Y le llamaba hijo porque él era Dios, el Padre. Ahora, ellos, sabiendo la Escritura, ellos hacen, ¿verdad? Y dice: está blasfemando este Jesús, porque lo único que perdona, que nosotros sabemos, decían los religiosos, nosotros sabemos que lo único que perdona pecados es Dios. Entonces, este está blasfemando porque quiere ponerse en lugar de Dios, y no era eso, sino que él era Dios. Y dice en Marcos 2:8: y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Él le pregunta esto, que es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o a decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Entonces él les expresa esto: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces podemos mirar que la misma palabra de Dios nos enseña que solamente Dios puede perdonar pecados. ¿Y cómo nos las enseñó en esta escritura? A través de los mismos religiosos, que ellos conocían bien las escrituras y podían darse cuenta, gloria a Jesucristo, que el único que perdonaba pecado era Dios. Jesús recibe la adoración según Marcos 14:33 y Lucas 24:52. Tenemos que saber que ningún ser angelical permite que se le adore, pues la adoración debe ser solamente para Dios. La adoración solamente debe ser para Dios. Miramos lo que dice el libro en Apocalipsis. Apocalipsis 19. Apocalipsis 19, permítame un momento. Y vamos a mirar cómo la escritura nos habla en este lugar. En Apocalipsis gloria al Señor. Apocalipsis 19, 9 al 10. Mire lo que dice. 9 al 10. Dice la escritura: y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Y yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Quiere decir esto, que él estaba mirando
amada iglesia, que solamente a Dios es que se le debe adorar, ¿verdad? Entonces, en este caso de Jesús, el Padre Celestial les pide que los ángeles le adoren al Hijo. Mire lo que dice Hebreos 1:6, ¿verdad? Es lo que dice en Hebreos 1:6, que en Jesús quiere el Padre que le adoren al Hijo. Jesús es omnipotente según Apocalipsis 1:8. En Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Pon atención en esto, ¿verdad? Un versículo muy clave también para dejar saber verdaderamente y estar seguro en este estudio que Jesús es Dios. Es que en el capítulo 1 Jesús se le representa a las 7 iglesias. ¿Está conmigo? Entonces, él, en una de las iglesias, él dijo: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor. Dice Jesús, no dice el Padre, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces, vamos a mirar 2 versículos más para terminar, ¿verdad? Con esto, gloria al Señor. Lo que dice aquí, con otro versículo más: el único que es llamado Todopoderoso en la Biblia es Dios, ¿verdad? En el Apocalipsis, Jesús mismo, ¿verdad?, habla diciendo que Él es el Señor, pero que Él es el Todopoderoso. Pero en Génesis, ¿verdad?, el Todopoderoso en la Biblia solamente se le llama a Dios. Y dice la Escritura en Génesis 17:1: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Quiere decir que estos 2 versículos nos enseñan al final, amada iglesia de Jesucristo, que podemos entender y comprender que Jesús es nuestro Dios, que Jesús es el Todopoderoso y que tenemos nosotros ya, ¿verdad?, a través de la Biblia, de saber que Dios verdaderamente, que Jesús, perdón, es verdaderamente Dios. Así que nosotros tenemos que estar glorificando a Dios en todo tiempo, en todo lugar. Yo te animo que ahí donde estás, que ahorita no tienes tiempo de salir, escudriña la Escritura. Tenemos tiempo, ¿verdad?, poder estar pasando con Dios, pasar tiempo con la palabra del Señor, ¿verdad? Que si tú tienes una Biblia nuevecita ahí en tu casa, bueno, ya al final del día, cada hoja esté separada. Tienes todo el tiempo para leer. Que Dios te bendiga abundantemente, te bendiga hoy siempre, ¿verdad? Esperamos que haya sido de mucha bendición este estudio para ti, para tu familia. Te esperamos mañana, ¿verdad?, a la misma hora, a las 9 de la mañana, donde tenemos el segmento Un Té para tu familia, donde estamos hablando solamente de lunes a viernes. Estamos hablando temas para la familia, ¿verdad? Yo te animo que levantes por ahí a tu esposo, a tu esposa, invítale un café, varón, que cuando ya la levantes a mirar el estudio de la familia, ya el café ya esté listo ahí. O un té, como le hemos puesto este segmento, un té para tu alma. Amén. Así que esperamos que Dios te pueda bendecir de una manera muy especial, que seas tú, ¿verdad?, siempre glorificando a Dios en todos los lugares donde está. Recibe saludos, ¿verdad?, de la familia pastoral en esta noche. Que Dios te bendiga. Y ahí donde estás, déjame orar por ti, pedirle a Dios que Dios sea quien pueda bendecir tu vida de una manera especial. Padre que estás en los cielos, te damos gracias. Bendito Dios, glorificamos tu nombre en esta hora, Dios mío, porque sé que tú eres bueno, sé que tú eres grande, Dios mío. Sé que tú eres todopoderoso, Rey. Bendice la familia, Padre amado, todos mis hermanos que han escuchado este estudio en esta tarde, Señor. Te pedimos que tú te glorifiques, Señor, a través de tu palabra, a través del estudio, que ellos puedan entender, Señor, hoy día, Señor, lo que tú has hablado, Padre Santo, a sus vidas, Señor. Bendecimos cada familia, Señor, cada uno de los hermanos que se conectaron en este día, Señor. Saludamos a nuestros hermanos que están conectados en esta hora, nuestro hermano Maurito, nuestra hermana Elba Méndez, Abraham Chávez, Irene Aguilera, nuestra hermana Leticia Cruz, nuestra hermana Claudia, nuestra hermana Sofía Aguilera, nuestra hermana Blanca. Les saludamos, nuestra hermana Abigail, nuestra hermana Meilín, ¿verdad? La saludamos también. Nuestra hermana
nuestra hermana, nuestro hermano Amaya, gloria al Señor, los saludamos también, nuestro hermano Jesús, le saludamos también, nuestra hermana Erandi, nuestro hermano Emilio, nuestra hermana María, amén, nuestra hermana Luisa Parra, también le saludamos, nuestra hermana Teresa, le saludamos a cada uno de ustedes, los que se conectaron en esta hora, en este lugar, nuestra hermana Jessica, ¿verdad? Le saludamos, nuestra hermana Teresa Miranda, también le saludamos en esta hermosa tarde, esperando en Dios que Dios te haya bendecido a través de este estudio. Amén. Saludamos a nuestro hermano José Hernández también. Gloria al Señor. Y cada uno de los hermanos que constantemente, ¿verdad?, se conectan con nosotros. Así que te dejo con este canto, amén, que tú puedas, ¿verdad?, gozarte al fin de este día con esta hermosa alabanza que leemos, ¿verdad?, que queremos poner para ti, para que tú te goces en esta hora. Que Dios te bendiga de una manera muy especial. Les extrañamos a Ebenezer y esperamos verles pronto. Que Dios les guarde.